Saludos señores aquí en Sobre los Hechos, como cada fin de semana por este canal EN Televisión, 31 de Claro, 33 Altiz, Aster, una red de cables por todo el país y Canal América para Estados Unidos. Miren, se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, que ellos le dicen una operación especial, otros dicen la guerra, pero para mí es una invasión. Y es un tema que está dominando la política tanto nacional como internacional. Hoy hubo una resolución de la ONU demandando la retirada rusa de Ucrania y bueno, una serie de cosas que no son tan locales, pero que se dominan en el país y también han afectado la economía. Y vamos a hablar con un invitado muy especial sobre el tema. Mientras tanto, quiero comentar lo siguiente a nivel local. Miren. La Junta Central Electoral está en un periodo aparente de recibo de partidos, de proyectos, de partidos políticos que quieren participar en elecciones. Hay un total de 28 partidos más o menos reconocidos que van en la boleta y otros 54 que están depositando documentos. Solo para resaltar que tengo dos amigos que han también depositado su franquicia ahí, que es el Partido Republicano Popular Progresista de nuestro amigo Johnny Rodríguez, abogado, dirigente político de larga data, que participa con nosotros aquí en el programa El Punto. Ahí lo vemos a Johnny y una comitiva, depositando los documentos pertinentes de su proyecto político, y también hay otro proyecto político, el Partido Nueva Sociedad, que también lo depositó otro amigo, Emilio Mercedes. Así que suerte a los dos. Son muchos partidos políticos. Yo no sé de qué manera la Junta va a jugar con eso, porque los requisitos no son tan complicados. Ya lo que piden es un solo local. No piden un local en cada provincia, piden un listado de gente que se adhiere al proyecto, pero imagínense, 54 nuevos partidos políticos es algo complicado. Ahí hay gente que son revoltosos, que si no le aprueban el de ellos, si aprueban otro, usted verá que el lío se va a armar. Pero además de eso, 5 o 10 que aprueben y se lo agreguen a 28, son 38 partidos políticos. Estoy hablando de 5 o 10, son 54. Y todos han depositado su documentación. Anteriormente han habido situaciones en la Junta que los han delatado. Bueno, quizás por su buena fe. Por ejemplo, el partido Opción Democrática era parte de la Alianza País, se desprendió y se lo reconocieron a Minú Tavares, sin ninguna explicación lógica. Hay otros partidos que lo habían rechazado y de repente lo aprobaron, parece que llamaron por teléfono. Y así las cosas, todo el mundo entiende que tiene derecho, porque yo creo que no hay una limitante, ni siquiera para participar en unas elecciones. Yo veo el PDP de la Jara Burgos todavía participando en elecciones. Las nuevas generaciones no conocen ese partido. Pero para poner un ejemplo de un partido que solo sale para elecciones. Pero bueno, yo quiero desearle suerte a los amigos míos que tienen sus proyectos políticos y de aprobarse, que lo aprueben a ellos también. Vamos a hablar ahora un poco con el mayor general retirado, Miguel Ángel Cordero, ¿verdad? Miguel Ángel Cordero, experto en geopolítica y un gran expositor, es abogado también, domina el tema, y esto es a propósito de la guerra, de la invasión Rusia a Ucrania, que precisamente se cumple un año y la guerra está estancada, bajo amenaza de una guerra nuclear de Putin, que uno no sabe qué pasa por su cabeza cada vez que se pone a hablar de una guerra nuclear.
Yo particularmente, con el permiso del general, que es el expositor, creo que Putin, si se le permite, va a hacer lo mismo que hizo Hitler. Ahora amenazó Moldavia. Y soldado a soldado él no va a ganar la guerra. China anuncia una mediación precisamente al año de llevarse peleando para nada. Ha destruido Ucrania, Rusia, pero no va a ganar la guerra. Entonces, este es un análisis que va a hacer el mayor general Miguel Ángel Cordero de la guerra ruso-ucraniana y su impacto global, que yo le llamo invasión, porque una guerra es cuando dos quieren pelear y Ucrania se está defendiendo. No, en principio no quería pelear o no quiere, ojalá que se vayan los rusos, dicen ellos. Pero bueno, por ahí vamos. Entonces, a darle la bienvenida al mayor general Miguel Ángel Cordero, experto en geopolítica y un hombre que sabe de este tema. Así es que, bienvenido. Gracias, Marino. Es un placer para mí compartir este momento contigo a propósito de un año de cumplirse prácticamente una contienda bélica totalmente asimétrica. Asimétrica por el hecho de que no existe una correlación de fuerza a paridad, no existen las mismas condiciones en los ejércitos y más cuando un Estado subdesarrollado, no vamos a hablar ni en vía siquiera de desarrollo, está luchando contra una potencia nuclear. Ese conflicto que en sus inicios data desde antes del 24 de febrero, porque las intenciones de invasión a través de la denominada Operación Militar Especial, con el objeto de evadir lo que se llama la legislación que entraña lo que es el derecho bélico internacional. Porque, aunque Putin le llame una operación militar especial, se están haciendo acuerdos en base a lo que es el derecho bélico, lo que son los convenios de Ginebra, cuando hacen intercambio de prisioneros, y los prisioneros solamente son reconocidos a través del derecho internacional. Es un discurso de él, además, una cuestión general, pero me gustaría preguntarle, el fondo del asunto, ¿qué origina la invasión? Bueno, ya sabemos que se había adherido a Ucrania, que lo reclaman históricamente, fue una donación de Catalina la Grande no fue una donación de Catalina, no, fue una donación del Politburó soviético para agregándoselo a Ucrania. No se puede decir, Crimea fue prácticamente concedido, anexado o puesto bajo la jurisdicción de Ucrania por Nikita Khrushchev. Pero era de Ucrania. Era de Ucrania. Ha pertenecido a Ucrania todo el tiempo. Pero ese lazo sentimental histórico al que alega Putin sobre una historia común que deviene del Rus de Kiev, no es más que un intento de generar un sentimiento de identidad nacional para justificar una invasión. Que no dio resultados. Que no le dio resultados porque de hecho se esperaba que controlara un territorio de 653,000 kilómetros cuadrados en 7 días, con 200,000 hombres, una locura totalmente. Cuando en Afganistán durante 10 años, 1979, 1989, no pudo controlar ese territorio totalmente. Y podemos decir que los afganos no tenían tanta fiereza como la que tienen los ucranianos en el día de hoy, que tienen un adelanto y aparte de eso tienen un apoyo porque pertenecen a una comunidad, a una entidad como es Europa. Se identifican como europeos y la condición que tiene Rusia es una condición euroasiática, donde el 75% de su territorio está del lado del Asia
y es un territorio donde vive el 25% de la población. Y el 25% de ese territorio está del lado de Europa, lo dividen los montes Urales. Y vive el 75% de la población. Pero el asunto de Rusia o Ucrania es un asunto de manejo de poder nacional. Manejo de poder nacional, y podemos ver, como se dice en geopolítica, que todo crecimiento económico conlleva a una expansión territorial. Las leyes geopolíticas son muy claras en este sentido. Y desde que yo vi el crecimiento de una federación rusa a través de los ingresos de los combustibles, sus fuentes energéticas, Quería por expandirse. excelencia. No. Están tomando el tema del famoso Lebensraum, el espacio vital, porque bajo las condiciones mentales de un presidente que tuvo la desdicha de padecer la caída de un muro de Berlín en Dresde, ahí, una Alemania oriental, cerca del muro, eso le impactó demasiado a Putin cuando dirigía la KGB en ese espacio. Y se quedó con ese trauma, pero no obstante, esperó la oportunidad de tener y manejar los hilos del poder en Rusia para poder consagrar un sueño que él tenía desde hace mucho para devolverle la gloria Pero a Rusia. eso hay que verlo por ahí, pero también yo veo, en general, que Putin está utilizando el método, tiene un falso discurso, él acusa nazistas a los demás, pero para mí el fascista es él, porque él está utilizando el método Hitler, o sea, buscando el espacio vital en base a la identificación cultural de los rusos que llegaron ahí porque eso era Unión Soviética y colonizaron. Stalin mandó rusos a todos los lados y por eso le marchó a Moldavia. Por eso, en parte, el discurso romántico invade Ucrania, se anexó Crimea, ahora amenazó Moldavia sobre la base de la identificación idiomática y cultural. Lo mismo que hizo Hitler ¿con quién? Con Austria, lo hizo con Checoslovaquia y después agarró, invadió Europa entero. Entonces, eso hay que verlo. Yo no sé si los occidentales han visto eso, ¿lo ven? Sí, precisamente se ha fijado prácticamente un apoyo hacia Ucrania. Es precisamente porque se ha analizado la historia previamente y se ha tomado en cuenta que lo que está sucediendo en el día de hoy no son más que los reflejos del pasado. Debemos recordar que hubo un acuerdo entre Hitler y Stalin, que fue el acuerdo Ribbentrop-Molotov. Ese acuerdo mediante el cual se iban a repartir el mapa de Europa. Pero ¿qué sucedió? Que a Stalin se le fue la mano y empezó a seleccionar y a elegir sus víctimas, los territorios que iba a ocupar, antes de que Alemania, que era quien dirigía el muñeco en sí, lo hiciera. Y fue ahí donde vinieron los disgustos. Y es entonces cuando Hitler decide invadir a Rusia, que era su aliado en ese proceso. Luego no quedó más opción a Occidente que apoyar e intervenir para evitar que Alemania, que es el temor que se tiene ahora precisamente, porque los dos grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial están en un proceso de rearme. Tanto Japón como Alemania están ahora mismo viviendo un proceso de rearme. Y la gran pregunta es la siguiente: ¿hacia dónde llevará esto, tanto en Europa Central como en el Lejano Oriente, donde Japón, que hace frontera con Rusia y que todavía no ha cerrado la gestad de la Segunda Guerra Mundial, porque todavía no se han puesto de acuerdo con lo que son las Islas Kuriles? Claro. Pero tú dijiste hace un momento, ¿por qué China, después de un año, decide buscar e intervenir en un proceso conciliatorio? Luego de la pausa. Vamos a la pausa.